Vamos a dar comienzo, con mucho gusto, a este encuentro, a esta actividad, que, bueno, se enmarca en todo un ciclo de actividades dentro del programa de Antropología y Educación, en el Instituto de Ciencias Antropológicas. Estamos aquí, en el 9º piso, en la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy en específico nos acompaña Daniel Hernández Roset Martínez, un colega querido, a quien vamos a presentar, que nos va a ofrecer una conferencia, cuyo título es Etnicidad, Migración y Trabajo Infantil en la Ciudad de México, aspectos antropológicos sobre la desventaja en educación en escuelas de la Merced. La dinámica del encuentro tiene que ver con la conversación que Daniel nos va a ofrecer. Tenemos previsto también, y tenemos con mucha gratitud, contamos con la presencia de nuestra colega Gabriela Novaro, quien vamos a presentar, que va a entrar en diálogo a posteriori de la conversación que nos emita Daniel. Daniel Hernández Roset es antropólogo social, especializado en etnografía urbana por el CIESAS, la Ciudad de México, y doctor en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es investigador titular en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de asignatura en Sociología de la Otredad en UNAM. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. La idea entonces es compartir y vamos a hacer también ampliada, acá además de la presencia de colegas, ampliada esta conversación para que luego, bueno, esté en nuestros sitios institucionales, con el fin de poner en diálogo aquí estas aproximaciones de tus propias investigaciones y el diálogo que establecemos los puentes dentro de lo que se viene trabajando en esta área que nos liga la antropología con la educación. Bueno, cuando tú quieras, Daniel, ya puedes comenzar. Vale. Pues la verdad es que me siento muy honrado de compartir con ustedes ahora, me siento muy agradecido. Y bueno, voy a tratar de ser muy sucinto y puntual. Tengo algunas cosas publicadas sobre los hallazgos que voy a presentar. Así es que lo que traigo aquí ahora es una discusión muy fuerte sobre temas de racismo y por ahí un poco de políticas eugenésicas en México. El propósito, digamos, de mi presentación es analizar la discriminación etnolingüística. Y por ahí voy explicando qué entiendo por esta discriminación etnolingüística, que es una de las formas más comunes y también más invisibilizadas de racismo en las aulas. Se trata de un proceso poco presente en la discusión sobre política educativa en México. Mis aproximaciones a este fenómeno son ante todo etnográficas y están referidas a escuelas en La Merced, en Tepito y en el barrio del Carmen, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Todas son aulas multiétnicas y sobre todo plurilingüísticas, cargadas de historia de migración y lamentablemente de discriminación etnolingüística. Reconozco que en México han ocurrido cambios en la legislación a nivel constitucional. Eso es muy importante señalarlo, ¿no? Y también en el marco de los estatutos legales de lo que nosotros llamamos Secretaría de Educación Pública, es como el Ministerio de Educación, que contribuyen a combatir el racismo. Por ejemplo, en materia de educación intercultural bilingüe existen logros importantes que ahora permiten reconocer a nuestras aulas como espacios multiétnicos y sobre todo multilingüísticos. Destaca el reconocimiento, yo creo que esto es muy importante decirlo, de que el español ya no es considerado como lengua nacional única, pues se declaran a las lenguas indígenas también como lenguas nacionales. Estamos hablando de más de 30 idiomas, ¿no? Digamos, no es el escenario de políticas públicas como ocurre en España, que puede coexistir, digamos, un bilingüismo español con catalán, ¿no?
o español con vasco. Acá estamos hablando de un salón de clases en donde hay más de 20 idiomas, además del español. Entonces, sí estamos partiendo de que el hecho de que el Estado haya reconocido constitucionalmente de que el idioma oficial en México no es solo el español, es un avance histórico importante. Otro aspecto importante es que la última modificación a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es del 28 de abril del 2022, en donde se advierten modificaciones a varios artículos. Sin embargo, pasan más como reformas de tipo laboral que fortalecimiento de derechos lingüísticos. En general, estos cambios parecen atender imperativos de organismos internacionales como la OCDE, que evalúan al Estado mexicano de acuerdo con la existencia de estos instrumentos legales, ¿no? Así se demuestra el cumplimiento con acuerdos internacionales para garantizar un proceso democratizador en materia de inclusión étnica. Pero cuando se observa antropológicamente la vida cotidiana en el aula, lo que aparece es una dinámica pedagógica estructurada desde la enseñanza de la lectoescritura en español. O sea, persiste, digamos, un modelo psicopedagógico que hace énfasis en la adquisición de la lengua escrita en español. Es una didáctica lingüística que sigue operando incluso en escuelas inscritas en el programa de educación intercultural bilingüe. Es el caso de los planteles observados particularmente en la zona de la Merced. Otro aspecto interesante es la mirada jerarquizada e institucional de la escuela, que define la identidad étnica escolar con arreglo a fines políticos y hasta económicos. Ahora explico a qué me refiero. Algunas escuelas reciben un estipendio financiero que depende de si están o no definidas como espacios de educación intercultural bilingüe. Pero en el mundo cotidiano de estas escuelas, lo étnico se reduce al folclore indigenista, porque desde la dirección del plantel, por ejemplo, se solicita a las madres de menores indígenas que en días festivos vayan vestidos con trajes típicos regionales. Pero habitualmente se les excluye de becas y de otros apoyos académicos. Pese al Estado y a su aparato gestor de la multiculturalidad, la vida escolar de la población indígena transcurre con apego a referentes etnolingüísticos que ubico como actos de resistencia contracultural. Una historia que me gusta compartir es el caso de la aplicación de algún examen. Se trata de un momento de silencio obligado, pero es cuando más se escuchan gritos en otros idiomas. Quizá revelan las respuestas del examen. Eso nunca lo supe. Pero me queda claro que debe ser muy inquietante para el profesor al frente de un salón en examen que sus estudiantes hablen en voz alta en lenguas que les resultan incomprensibles, ¿no? Este es un tema que, más allá del debate sobre política multicultural, permite hablar de la potencia intercultural que de facto existe en los salones y patios escolares en la Ciudad de México, en donde llegan a escucharse más de 20 lenguas nacionales. Quizá el problema de fondo tiene que ver con la forma en que el racismo puede estar detonando deserción o abandono y ausentismo escolar, ¿no? En estos contextos. Esta es una pregunta que viene alimentando una de mis líneas de investigación en el DIE y que quisiera problematizarla, porque además de este racismo, lo que veo es que se trata de niños y niñas indígenas que estudian y trabajan. Esa es una variable más económica que también pega fuertísimo en el panorama demográfico de la pobreza en México, el trabajo infantil. En efecto, considero que la educación intercultural bilingüe suele convocar estudiantes con fuertes cargas de trabajo infantil. Es muy evidente que se trata de población en desventaja estructural frente al proceso educativo. Racismo y trabajo infantil parecen ir de la mano en contra del derecho a la educación de estas poblaciones en mi país. Para hablar del racismo escolar, quisiera empezar entonces con 3 aproximaciones
un poco ya más de carácter teórico, etnológicas a la noción de racismo. En primer lugar, opino con Levi-Strauss que la pureza racial es como la idea misma de raza, una mentira histórica y que en su nombre han ocurrido episodios terribles de persecución y genocidio. La raza no existe, el racismo sí. En segundo lugar, debo mencionar que el racismo tiene profunda relación con el pensamiento etnocéntrico, en donde los valores que se consideran verdaderos son los propios. Estoy hablando desde Todorov, pero además se conciben como los únicos que valen la pena de ser vividos. Por tanto, son considerados como universales. Para Todorov, los valores tienen relación con las costumbres y con las prácticas sociales inherentes a estas. Estamos hablando de parentesco, de religiosidad, maneras de mesa, pero sobre todo expresiones de habla. Es decir, la forma en cómo hablamos, las entonaciones. Este último aspecto abre la posibilidad de explicar que la racialización también ocurre a través del lenguaje. Es decir, la forma de hablar y de leer y escribir. El etnocentrismo tiene el potencial de racializar el habla precisamente porque siempre se consideran a las expresiones lingüísticas ajenas a la propia como formas bestiales de hablar, salvajes, y por supuesto se caracterizan incluso como barbarie, ¿no? Quisiera citar brevemente a Levi-Strauss. La palabra salvaje, dice Levi-Strauss, se refiere a la inarticulación del canto de los pájaros opuestas al valor significante del lenguaje humano. Salvaje quiere decir del bosque y evoca un género de vida animal por oposición a la cultura humana. De esta manera confundía Occidente todo lo que no participaba de la cultura griega con el mismo nombre de bárbaro. Por eso, lo lingüísticamente diferente está condenado a ser asimilado culturalmente o a ser exterminado. Considero entonces que la racialización del habla es una forma de etnocentrismo y es una condición universal, es decir, es un pensamiento inherente a cualquier ser humano para considerar cultural y biológicamente inferiores a sus otros. Hannah Arendt considera que este es uno de los grandes problemas filosóficos de la humanidad, porque siempre está latente y forma parte de la historicidad misma de lo humano. Es decir, podríamos creer que ya vimos suficiente sufrimiento atribuible al racismo, pero la vida escolar sigue arrojando evidencia empírica, sobre todo de su normalización. Es un problema que no está siendo atendido en el terreno de las reformas educativas en nuestro país. Tan solo evoco el suceso ocurrido hace unos meses en la ciudad de Querétaro, cuando un niño ñañú fue rociado con alcohol y quemado por sus compañeros. El niño, meses antes de la agresión, dijo a las autoridades que ya no quería ir a la escuela porque se burlaban de él por no hablar correctamente el español. Bueno, en tercer lugar, y en alusión directa a este caso, retomo de Levi-Strauss la idea de que el lenguaje del otro es siempre el primer y gran objeto simbólico de la racialización etnocéntrica. Por eso creo que el racismo no es un fenómeno étnico de pigmentación de la piel, sino también lingüístico. Por eso hablo de discriminación etnolingüística. Así, me aproximo al racismo escolar como un problema etnolingüístico, cuyo origen parece estar en las primeras políticas educativas que surgen con el proyecto de Estado-Nación a fines del siglo XIX. Yo creo que hay paralelismos históricos en toda América Latina, en Perú, en Argentina, en Colombia, en fin. Es decir, es un problema inducido por el Estado, pues está vigente el proyecto educativo basado en la estandarización de la lectoescritura en español, como lengua de prestigio, por lo tanto, de enseñanza escolar. Este proyecto, por cierto, logró consolidarse después de la Revolución Mexicana a través de la apuesta que hizo Vasconcelos por atender el reto de dotar unicidad identitaria a un México étnica y lingüísticamente diverso.
La estandarización de la lectoescritura en español resultó una propuesta idónea si se considera que el reto era homogeneizar a la población de cara a un proyecto de identidad nacional. La idea de educación intercultural bilingüe en México sigue siendo una promesa por alcanzar. Entro ahora a la discusión sobre eugenesia, Estado y educación, que me parece también como muy toral, ¿no? Hay una propuesta muy interesante de una historiadora en México que se llama Beatriz Urias. Para ella, la eugenesia está sustentada en una corriente filosófica del siglo XIX denominada degeneracionismo, que avalaba la idea de controlar la relación entre raza y herencia, especialmente de población indígena considerada atávica. Es decir, el degeneracionismo suponía la existencia de genes que afectaban especialmente a algunas razas, entre comillas, tenidas como inferiores e impuras. Esto pronto dio lugar a la idea de limpieza étnica basada en la esterilización de los inferiores para evitar su reproducción y la eliminación de los indeseables. Suena muy parecido al nazismo. Bien. La eugenesia, en tanto postulado de limpieza social, asegura Beatriz Urias, estuvo vigente en México a través de 2 décadas, de 1930 a 1950. Fueron prácticamente 20 años de política pública basada en ideales eugenésicos. Esto llevó al Estado a asumir con claridad su intención por incidir en el control de la raza y la herencia. Cabe destacar que el saber eugenésico consideraba que entre los indígenas existía un rastro atávico, un lastre para el progreso nacional. Tanto las políticas públicas en educación como en salud estuvieron marcadas por el saber biomédico basado en la eugenesia. Alejandra Stern, por otro lado, coincide en señalar que la Revolución Mexicana generó las condiciones de mortalidad idóneas para hacer surgir la idea de regeneración racial después de la guerra, la revolución. Por eso, terminada la guerra en México, surge el gran proyecto eugenésico que tuvo 2 frentes. Por un lado estaba la Secretaría de Educación Pública y por otro lado estaba la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ¿no? Al terminar la Revolución Mexicana, cobra especial fuerza la idea de asimilar culturalmente a los otros a través del lenguaje. En ese sentido, la enseñanza estandarizada de la lectoescritura del español pronto se convirtió en un ideal nacionalista promovido por José Vasconcelos, quien veía en el mestizaje poblacional el recurso modernizador para acceder a un orden demográfico más homogéneo en términos lingüísticos. Beatriz Urias y Alejandra Stern coinciden en señalar que la noción de mestizaje en Vasconcelos está influenciada por ideas eugenésicas basadas en los modelos de pensamiento naturalista y biomédico que pretendieron erradicar el rastro atávico atribuido a las poblaciones indígenas. Así, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos convirtió la enseñanza de la lectoescritura en español en el recurso más eficiente de asimilación cultural de población indígena no hablante del español. La idea de rezago escolar en México mantiene su origen en ese saber de corte eugenésico y parece recuperar vigencia, especialmente con la aparición de migrantes indígenas bilingües de origen rural y campesino en escuelas de la Ciudad de México. En este momento, el niño o la niña indígena migrante y monolingüe aparecen como las víctimas propiciatorias del rezago escolar. Este pensamiento omite, por supuesto, el peso del racismo, la pobreza y el trabajo infantil que cité al principio. Ahora entrando ya de lleno, digamos, con base en esta perspectiva histórica, entro ya de lleno a la discusión más etnográfica. El racismo escolar en México ha sido documentado a través de años de investigación antropológica.
Destaca la obra de Nicanor Rebolledo, de Regina Martínez, quien al trabajar con migrantes indígenas en Tijuana, Monterrey y en la Ciudad de México, pues logran dar cuenta de la gravedad de la discriminación etnolingüística. También es notable la discusión de Gunther Dietz sobre interculturalidad. Su trabajo ha mostrado las debilidades del Estado en cuanto a inclusión étnica, ¿no? En contextos educativos bilingües. Pero además consigue hacer una aportación a la crítica de la multiculturalidad en la educación. Están también los trabajos de educación bilingüe en zonas rurales de Guerrero, particularmente destaca el estudio de Yanni Yorda sobre el drama de ser maestro bilingüe en Sulja. También hay estudios, ahora clásicos y de consulta obligada, de los profesores Ernesto Díaz Cuder y de Enrique Javen, ¿no? Quienes han documentado el enorme problema que representa emprender políticas educativas apegadas a la interculturalidad en un país que se pretende mestizo, sin el ánimo de buscar abarcar todo el panorama antropológico. Termino por mencionar la obra de Judith Friedlander. Es un texto bellísimo que recomiendo ampliamente. Es pionera en el análisis de la discriminación indígena en México. Se llama Ser indígena en Hueyatán. Es precioso el trabajo, es una cosa maravillosa. Hay, por tanto, un bagaje antropológico abundante que muestra al racismo escolar como una causal estructural y estructurante de desventaja educativa, sobre todo para poblaciones indígenas que habitan un país que no termina de verse como una nación pluriétnica y multilingüística. En el racismo escolar que he podido documentar aparecen dos procesos que denotan rasgos de pensamiento eugenésico. En primer lugar está el tema del olor en las aulas. Lo observé en escuelas de la Merced, en donde las jornadas escolares se alternan con jornadas de trabajo infantil muy intenso. Los niños y niñas inician su jornada escolar en el horario vespertino. Algunos encuentran que la escuela es una suerte de oasis, porque es el único contexto en que están exentos de trabajo físico extenuante. Por eso es posible verles dormir en clase y asistir con uniformes sucios, con cuadernos sucios, con tareas, digamos, completas capaz, pero manchadas, ¿no? En algunos casos incluso con apenas una playera y un pantalón roto, casi siempre sin aseo personal. Los discursos que algunos docentes tienen al respecto, y esto, se los digo, me lo he encontrado también en una escuela en Sildañez acá, es un discurso igualito. Algunos profesores, no todos tuvieron la misma posición. Denotan esa parte del higienismo eugenésico, porque lejos de comprender que se trata de niños de estratos sociales vulnerables, asumen que el mal olor es atribuible a la condición étnica. Al aproximarme a la historia de vida, advierto que pertenecen a hogares con familias extensas, no son familias nucleares, son familias a veces reconstituidas, en fin, vive hasta la abuela a veces, sin agua potable y en vecindades en donde acceden a una vivienda ocupada por 12 personas. Las narrativas recuerdan la legendaria etnografía de Óscar Luis, referida a vecindades en Peralvillo. Estoy hablando de los hijos de Sánchez. El segundo aspecto tiene que ver propiamente con el lenguaje materno y la falaz idea de retraso mental, que es algo que me brincó muchísimo. Ahora hay una querida colega en el doctorado que leyó estas discusiones y se está encontrando que persiste la discusión. Ella estuvo acá con ustedes en una estancia, ¿no? Yadania está encontrando exactamente la misma ruta, ¿no? Bueno, la idea de retraso mental aparece como expresión de atavismo indígena. Y empleo la palabra atavismo no como una expresión mía, sino ese saber biomédico del siglo XIX que atribuía, digamos, una condición de tipo genética natural a la idea de rezago y de problemas de discapacidad intelectual. Y es parte de ese saber biomédico de corte genésico. He documentado historias de niños indígenas que llegan a la Ciudad de México con 1 o 2 años completos de educación básica. Es decir, que saben leer y escribir en lengua materna y que en el momento de inscribirles en planteles de la Ciudad de México,
son asignados a aulas de educación especial para niños hipoacústicos o con franca sordera, por el hecho de no hablar, leer ni escribir en español. ¿Mm? Algunos de los profesores, por cierto, también de origen étnico, refieren a estos niños y niñas como menores con problemas de retraso mental. Mi estancia etnográfica en estas escuelas me permitió ver el desarrollo psicoeducativo de estos casos. Después de 3 ciclos escolares, aquellos niños monolingües y con retraso mental sabían escribir y leer en su lenguaje materno, pero también dominaban ya el español y el lenguaje de señas mexicano porque habían convivido en aulas para personas con sordera. O sea, ya leían y escribían en español, pero además hablaban un tercer idioma, que era el lenguaje de señas mexicano. Lo que entiendo es que la escuela sigue siendo, digamos, un espacio de enseñanza estandarizada en español, y aún aquellas inscritas en programas de educación intercultural bilingüe no tienen mucho por ofrecer a poblaciones de niños y niñas migrantes. Los casos de educación indígena en zonas rurales consiguen escolarizar a las poblaciones infantiles. Sin embargo, la migración rural-urbana parece detonar conflictos de choque etnolingüístico. El racismo etnolingüístico persiste entonces como uno de los temas más urgentes a incorporar en las agendas de lucha contra la discriminación. Este proyecto educativo, claramente anclado en nociones eugenésicas, parece seguir vigente en la vida escolar y su erradicación no está contemplada aún en los planes y programas, tampoco en los estatutos legales ni en los contenidos didácticos de la SEP. Es oportuno llamar la atención sobre la idea de que el bilingüismo en educación y las políticas educativas así planteadas, pues no han logrado desalentar la relación tan siniestra que encontró Ferguson a propósito de la diglosia. Me refiero a la diada lengua de prestigio, lengua de vergüenza. Pese a todo, confío en que hay un México étnico potente, cuya diversidad lingüística es fuerza que impulsa la lucha contra la discriminación racial y lingüística. Bueno, este es el primer texto, el que está referido a México. Si quieren lo discutimos o si quieren les presento el texto de Sildanes. No sé qué consideran. Final, digamos. Continuamos con Claro, Sildaña por así para sí me parece que es diálogos. bien, como para... Es lindo continuar. Sí. Muy bien. Gracias. Con mucho gusto y con mucho cariño. Comparto. Bueno, viene este texto, pues lo he nombrado Vida Escolar, Racismo y Resistencia Étnica, ¿no? En Buenos Aires. Mi interés por analizar la escuela pública tiene que ver con algunas experiencias de investigación previas. Me refiero a a lo que acabo de presentar en la Merced, ¿no? Hay en común, digamos, entre Buenos Aires y la Ciudad de México mi interés por tratar de comprender el tema del ausentismo escolar de estas poblaciones inmigrantes, ¿no? No he terminado del todo el trabajo acá en Buenos Aires. Tengo ya 2 estancias etnográficas previas a esta importantes que me han dado la pauta de empezar ya a escribir cosas, ¿no? Sin embargo, ya veo similitudes y diferencias interesantes, ¿no? Entre el caso de México y Buenos Aires. No quisiera precipitarme y adelantar conclusiones, pero tienen algo en común: el estigma de la escuela pública y su desprestigio ligado al hecho de que es un lugar de acogida de poblaciones indígenas inmigrantes. Al menos son discursos de opinión pública que se vuelven más estridentes cuando se escucha incluso a colegas decir que no creen en la educación pública como un espacio formativo para sus propios críos. Es decir, acá me encontré con amigos, incluso profesores, al frente de escuelas públicas que decían: no, mis hijos los llevo a una escuela privada. Y esto lo espejeamos en la Ciudad de México, con gente, digamos, antropólogos, sociólogos, sociólogas, que me decían: no, sería un error grave, ¿no? Entonces,
hay un tema ideológico, un posicionamiento muy crudo en ese sentido que me llamó mucho la atención. Lo que en especial ha llamado mi atención es el estigma del migrante y su impacto en la construcción de un discurso oficial. Ahora estoy hablando de Buenos Aires. Pienso en el bombardeo de Macri cuando gobernaba Buenos Aires sobre adelgazamiento de la calidad educativa. Detecto un discurso que en apariencia pasa por desprecio de clase, pero que en el fondo también implica un asunto de discriminación etnolingüística. Es decir, no es la pobreza, sino la etnicidad que portan los migrantes, lo que parece suscitar tanto rechazo a las aulas multilingüísticas. Bueno, tengo que hacer un alto para dar las gracias. Antes de continuar, quiero reconocer las excelentes aportaciones etnográficas hechas por Rosa Neufeld, Liliana Cecchini, Gabriela Novaro, Ana Carolina Hedge, Laura Santillán, entre otras, que me ayudaron a no partir de cero en el estudio de la etnicidad en la escuela argentina. Particularmente aplaudo la idea de que la escuela, pues no solo es productora, reproductora de etnocentrismos discriminatorios, sino que de alguna forma contribuye también a naturalizar parte de algunos de estos fenómenos. Bueno, de modo que en este trabajo me propongo analizar algunas creencias que alimentan la discriminación de población indígena migrante de origen aymara, guaraní y quechua, cuyos hijos asisten a la primaria de una villa en Buenos Aires. El término villa me resultó polémico y controversial, porque es, en mi opinión, absolutamente discriminatorio. Pero lo empleo en reconocimiento a las voces de mujeres que me dijeron asumir la vida villera como un acto de resistencia. Y se referían con mucho cariño a la escuela como escuela villera. Eso me resultó una cosa maravillosa. Si bien doy cuenta de la discriminación, hago énfasis en la resistencia contracultural que existe como práctica también de sobrevivencia entre estas poblaciones indígenas. Especialmente me interesa visibilizar el papel de la escuela pública como espacio de contención y también de enriquecimiento intercultural de una sociedad que, por un lado, experimenta la política de puertas abiertas con poblaciones de países limítrofes. Creo que ahora tendría que hablar en pasado, ¿no? Porque están cerrando esa política de puertas abiertas. Pero que por otro lado no parece haberse librado del todo de los discursos que naturalizan el genocidio de Estado que tanto nutren al racismo de la política en Argentina. Me escandaliza el tema de Roca y las campañas en el desierto, ¿no? Bueno, no quisiera profundizar mucho en el método y en las técnicas, pero les voy a describir brevemente. Lo realizado hasta ahora implica un estudio etnográfico con enfoque de constructivismo social. Particularmente me apegué a la fenomenología constructivista de Berger y Luhmann. El trabajo de campo fue hecho en dos fases. Hasta ahora, la primera en octubre y diciembre del 2014 y la segunda de octubre a diciembre del 2015. Se realizaron observaciones etnográficas de la vida en un barrio del Bajo Flores, con fuerte presencia de migrantes de origen boliviano, paraguayo y también migrantes argentinos provenientes del nordeste, particularmente de Salta y Jujuy. Se recabaron hasta ese momento, ahorita el conteo ya es muy diferente, se recabaron hasta ese momento 24 entrevistas en profundidad con profesores de la escuela, fueron 12, con madres de familia inmigrantes, 5, y con vecinos de origen argentino residentes en el barrio, 7. Casi dupliqué el universo en lo que llevo ahora. Me voy a aproximar brevemente a las condiciones del barrio. El barrio presenta dos ámbitos de identidad que permiten documentar la forma como se atribuye sentido de apropiación étnica al territorio urbano. El primero tiene que ver con el culto mariano y consiste en un altar de origen guaraní, tributario de la Virgen de Cacupé, que en el acto comunitario de su veneración convoca a residentes paraguayos. El segundo fue un mercado itinerante que aparece solo los jueves. Estoy hablando de Simbaña. Y aunque también es de origen guaraní, es organizado por la población boliviana. Este mercado se apega al sistema de trueque, así que se pueden observar prácticas de intercambio de productos sin que medie el dinero. Hay muchísimas balanzas, puedes intercambiar granos, incluso ropa.
En fin, en las zonas perimetrales del barrio hay 3 contextos más que merecen especial mención. Uno es la Plaza de los Virreyes o la Plaza Tupac Amaru. Y el otro es una huaca, un tipo de axis mundi, de origen quechua, ubicada en el Parque de Avellaneda. Ambos representan formas de resistencia cultural desde mi perspectiva. Primero, ante el urbanismo de Estado colonizador y relacionado con la dictadura. Y el segundo como una clara expresión cosmogónica del mundo indígena en medio de uno de los parques más emblemáticos de la ciudad, el Parque Avellaneda. La huaca representa, en mi opinión, una forma de construcción social de lo sagrado desde la mirada andina, que no solo aporta folclore a la vida barrial, pues ha obtenido tal reconocimiento legal por el gobierno de la ciudad que me atrevo a pensar que es un emblema de ciudadanía multicultural del espacio público en Buenos Aires. Hay una placa bellísima del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, reconociendo esa dimensión simbólica y cultural. El tercer referente es el Cementerio de Flores, que ahora constituye parte de las culturas fúnebres andinas que prácticamente no existían en Buenos Aires. El 1 y 2 de noviembre se rinde tributo a través de ofrendas alimentarias a los ancestros. Esto da cuenta ya de las primeras generaciones de poblaciones indígenas migrantes cuyos cadáveres forman parte de los sepulcros en este cementerio. Bueno, la escuela como contención de violencia. Aunque en general la escuela pública sufre del desprestigio por la presencia en sus aulas de población migrante y de sectores medios bajos, estoy hablando también de clase obrera, el plantel analizado representa un medio de contención ante la pobreza y la violencia estructural, como el narcotráfico y el trabajo infantil. Aquí estoy empezando ya a hablar de un tema que me parece muy interesante para el caso de México, el narcotráfico y la escuela. Es una bronca que tenemos impensable en México. La trabajadora social y la psicóloga, y quiero incluir al director de esta escuela en ese momento, que me parecieron absolutamente cargados de humanismo y de una sabiduría psicopedagógica no basada en la orientación del castigo, ¿no? Rompían totalmente con las pedagogías primitivas, con una visión del mundo sumamente interesante. Y yo creo que en buena parte eso tiene mucho que ver con el director del plantel, ¿no? También está el personal docente frente al grupo, quienes a menudo se veían rebasados por las problemáticas que se detectaban en sus estudiantes. Por ejemplo, alguna vez la profesora de música me contó que durante el invierno pidió a 2 nenas de origen boliviano que asistieran al colegio aseadas, de preferencia bañadas. A la mañana siguiente las encontró en los baños intentando lavarse brazos y piernas con agua helada del grifo. En su relato, esta profesora no pudo contener el llanto y me habló de un sentimiento de culpa porque ella no imaginaba que las chicas ocupaban una vivienda en condiciones de hacinamiento con cerca de 3 familias. La posibilidad de atender los menesteres de higiene personal estaban totalmente rebasados. Pero este relato no es menor, me permite reiterar que el problema del estigma de poblaciones indígenas pasa por un discurso higienista que atribuye el mal olor de las aulas a las poblaciones indígenas. Muchos de estos profesores cobraban conciencia cuando escuchaban las historias de sus propios alumnos y modificaban notablemente su actitud. Un tema ampliamente trabajado, por ejemplo, por Sinisi, lo cito ahora porque en mis entrevistas no necesariamente me encontré con profesores conscientes de las problemáticas de sus estudiantes, sino que al interactuar desde sus miradas higienistas, algunos caen en cuenta de la magnitud del prejuicio, el miedo a los otros. El mismo conserje, por ejemplo, me explicaba que entre los bolivianos existe la práctica de consumo de ajo, lo que en su opinión originaba ese olor característico de estas poblaciones. No termino de aceptar esta versión, veo más peso en la pobreza y la exclusión que en la cultura alimentaria. Otro caso es el de un chico que llegó con el tobillo hinchado, sin poder caminar,
desde la perspectiva del profesor de educación física, pues era un despropósito que aquel chico hubiera asistido al colegio. Al indagar qué había ocasionado la lesión, el niño me explica que el día anterior había entrado la policía a la villa en un operativo sorpresa para desarticular la venta de Paco, la pasta básica de cocaína. A su casa entraron porque vieron la puerta abierta y aquel chico se enfrentó al allanamiento de su morada. El policía no dudó ni un segundo en moler a palos a aquel niño. Las narrativas docentes merecen atención, pero me interesa ver una cosa. La intencionalidad de estos menores, y no solamente estoy hablando de los chicos en Cildañas, también en la Ciudad de México, al decidir asistir a la escuela aún en condiciones que pueden jugar en su contra, ¿no? Porque, ¿por qué una niña decide ir a la escuela aún sabiendo que tiene la consigna de ir hacia abajo y no puede cumplir con esa condición? ¿Por qué un chaval mal herido cree poder participar de la hora de actividad física cuando su tobillo está esguinzado y no lo sabía? Indagando sobre estos aspectos entre jefaturas de familia, incluso conversando con algunos estudiantes, caigo en cuenta de aspectos esperanzadores. Uno es que los chicos de familias nucleares con antecedentes de violencia y alcoholismo ven en la escuela un espacio de tranquilidad en donde además no tienen que compartir sus alimentos con sus hermanos. En el salón de clase no compiten con 4 hermanos para ser atendidos. Es como el espacio de reconocimiento a su persona, en donde, a decir de un profesor, pueden llegar a adquirir límites sin ser agredidos, ni verbal ni físicamente. Y esto me lo decía el director. El papel de la escuela es central en medio de una vida comunitaria con antecedentes de violencia estructural. La venta del Paco parece haber propiciado ya enfrentamientos armados entre bandas rivales. Los docentes cuentan historias de alumnos asesinados al verse en medio de fuego cruzado en balaceras. Por eso la injerencia en la vida comunitaria a través del trabajo social parece haber logrado cierta restauración del tejido, pues se ha dado una coordinación entre autoridades escolares, incluso la Iglesia Católica local a través del párroco, y la organización civil de madres indígenas. Si bien es innegable que se trata de un barrio violento, no todos sus habitantes están dispuestos a aceptar la venta y fabricación de la pasta básica de cocaína. El nacionalismo argentino y el habla multiétnica es otro apartado. Ya estoy por acabar, ¿eh? Para algunos profesores es incomprensible que los chicos cuyos padres son originarios de países limítrofes, pero ellos ya son nacidos en Buenos Aires, se nieguen a venerar los símbolos patrios, como la bandera y especialmente el himno de Sardo. Ambos son ceremonias que guardan una dimensión semántica compleja, pero sobre todo apela a sentimientos nacionales que parecen dar legitimidad a la sanción social de aquellos que no atienden este mandato. Sin embargo, la postura institucional de la escuela observada frente a este dilema es de respeto a la elección de los chicos, aunque se espera de ellos absoluto respeto. Al margen de estos procesos existen, sin embargo, creencias entre los propios chicos que generan conflictos insalvables. Los pleitos no siempre arrancan con los estereotipos que racializan la vida escolar. Detecté que además de estigmatizar el origen del migrante, incluso hay un mestizaje con discursos históricos que los mismos indígenas reproducen sin conocerlos y que van, por ejemplo, del término cabecita negra al bolita de mierda. Pero como dichos, pero estos dichos ocurren entre bolivianos. Esa es la parte que me pareció como muy controversial. Irremediablemente todos los chicos identifican el término bolita como un uso lingüístico peyorativo para aludir al boliviano, pero ninguno me supo explicar de dónde proviene el término cabecita negra, más allá de las razones del fenotipo. Buena parte de estos discursos son aprendidos desde el barrio y se reproducen en el aula. Pero ante esto, la escuela también resultó un espacio de contención porque no se muestra indiferente. En México sí encontré una escuela indiferente ante estos temas. En sentido opuesto, detecté el uso de variantes lingüísticas del español porteño.
como el BESRE, tan ligado al lenguaje carcelario del lunfardo, ambos aparecen en los patios escolares como recursos de distinción entre niños paraguayos y bolivianos que buscan reafirmar su identidad como argentinos. Existe a contracorriente una búsqueda lingüística para ubicarse en un lugar identitario que otorgue sentido de pertenencia a la noción de arribo. La escuela pública, quizás sin proponérselo, parece que también cumple con este propósito. Bueno, ahora concluyendo, brevemente comparto algunas ideas. En el contexto en que hago este trabajo de campo, Argentina nuevamente experimentaba flujos de inmigración que estaban impactando en su historia cultural. Se advierte que la ciudad de Buenos Aires, al menos en el contexto del trabajo de campo, promueve políticas educativas que permiten incluir a niños migrantes extranjeros. Así, la vida social en la escuela es un recurso de contención ante la pobreza alimentaria e incluso de las diversas formas de violencia doméstica, narcotráfico y de explotación infantil. Debo decir una cosa que quizá no mencioné. En esta escuela se servían alimentos calientes y un tentempié. Desayunaban ahí con comida caliente y después, antes de salir, les daban de comer viandas calientes. Y en medio había un ligerísimo tentempié. Yo estaba impresionado. Además había mucha concordia y disfrutaban de la comida. Eso me pareció algo fundamental. Ahora bien, la discriminación de migrantes es un proceso estructural dispuesto desde la vida familiar, escolar y vecinal, que encuentra incluso en la vía pública un espacio para agredir al diferente. Sin embargo, este proceso detonó un fenómeno de resistencia cultural. Por eso considero que el colectivo Aymara, Guaraní y Quechua consigue reivindicar el derecho a la diferencia y lo hace desde una praxis social estrictamente ligada a la reflexividad y a la agencia de poblaciones étnicas que creyeron en sí mismas, ciudadanizando su condición de otredad. Es el caso del cementerio de Flores. El cambio en la nomenclatura de la rotonda de los virreyes. Ahora se le conoce como Plaza Tupac Amaru, ¿no? Pero sobre todo se advierte que en el barrio la escuela sigue representando un espacio de reconocimiento y de atención de ciudadanías multiculturales. Lo que me resulta inquietante es el racismo endogámico que detecté. Se da como una suerte de depredación entre bolivianos y parece reproducir incluso las relaciones de producción y explotación que caracteriza gran parte de actividades económicas informales en que se insertan estas poblaciones. Estoy hablando de bolivianos explotando e incluso esclavizando a bolivianos. Encontramos talleres de costura en condiciones de esclavitud en la zona de Cisneros. A 2 cuadras de la escuela pude ver algunos de estos talleres clandestinos. La escuela pública de este barrio, aunque logra un nivel de reconocimiento de la diversidad étnica, sigue ubicada en un lugar hegemónico en la enseñanza y la escritura en español. Esto es innegable, pero reconozco que no necesariamente le resta mérito en su papel como espacio de contención. En la mayoría de los casos, sus estudiantes migrantes parecen encontrar en sus aulas, patios, baños y comedores espacios de reivindicación de su derecho a la ciudad. Bueno, esto es. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, nos condujiste a temas tan hondos, quizás con este núcleo que tomamos analizador, bueno, porque estamos interesados en el campo de la educación escolarizada, la escuela y estos anudamientos en relación a procesos migratorios, etnolingüísticos, racialización, discriminación, y este puente establecido, que podemos ampliar más en la conversación, la experiencia en la Merced y la experiencia en el barrio Sildáñez. Así que bueno, vamos a dar continuidad
la dinámica del encuentro lo pensamos en esta intervención de tu parte, que agradecemos mucho. Pensamos que esta intervención tuya puede entrar en diálogo con las apreciaciones, el diálogo que nos va a compartir nuestra compañera de trabajo, Gabriela Novaro, y aclarar esto también, que bueno, que están presentes otras colegas, y que entonces, a posterior de que Gabriela entre en diálogo con tu conversación, también hacemos, bueno, una ronda de intercambio, porque es un encuentro además que nos reúne desde distintos proyectos de investigación, y eso luego lo puntualizamos. Voy a presentar a Gabriela Novaro, que es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET, que se desempeña como profesora asociada en la carrera de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, que desde el año 2004 dirige proyectos sobre interculturalidad y migración, y educación financiadas por la Universidad de Buenos Aires, el CONICET, y también por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Y actualmente investiga sobre los procesos de identificación étnica y nacional de población boliviana de Buenos Aires, las relaciones generacionales y las experiencias formativas entre Bolivia y Argentina. Acompaña además instituciones educativas y organizaciones migrantes en actividades de divulgación, transferencia y capacitación, y participó de programas de educación intercultural y el desarrollo curricular en el Ministerio de Educación. Publicó además artículos en revistas nacionales, extranjeras, y coordinó diversos libros y dosieres sobre la temática de su especialidad. Te agradecemos mucho, Gabriela, querida colega, compañera, formadora también de nosotras, claramente, dentro del programa de Antropología y Educación. Gracias, Laura. Tenemos que hacer una rotación. Bueno, gracias, Daniel, y felicitaciones por la charla. La verdad que esas exposiciones que uno disfruta y que también le dejan, bueno, como muchas cosas y muchas preguntas y muchas puntas para seguir dialogando, ¿no? Entre México y Buenos Aires, que bueno, que tenemos, además de tu comparación, digamos, tenemos una historia larga de gente que va, que viene, que estamos allá, que lo recibimos acá, y que bueno, siempre en esos viajes siempre nos enriquecemos y aprendemos un montón. Así que bueno, además, bueno, festejar que nos atraviesan preocupaciones muy similares, ¿no? Que en distintas geografías nos atraviesan preocupaciones similares y a veces llegamos a conclusiones parecidas y a veces, bueno, encontramos la forma de dialogar en diferencias también, ¿no? Entonces, bueno, justamente yo por ahí, para empezar por el final tuyo, festejo mucho tu interés comparativo, ¿no? Me parece que es algo que poder mirar qué pasa en Buenos Aires desde la trayectoria larga en escuelas y en espacios formativos de México, seguro que nos trae un montón de cosas que a lo mejor no miramos porque lo tenemos tan cerca, ¿no? Entonces, me parece que el interés comparativo siempre es como muy, muy sugerente. Después también te voy a hacer alguna observación con eso, alguna pregunta, alguna duda, pero me parece que ya el interés comparativo es para escuchar, para atender, para ver qué nos decís con otros ojos, ¿no? Y con otra trayectoria. Después también me resultó, digamos, de lo que dijiste ya en la investigación sobre Buenos Aires, muy, muy interesante esto de un proyecto que se propone trabajar sobre el ausentismo y que en realidad se pregunta por la presencia, ¿no? Entonces, me parece que es esa forma en que a veces damos vuelta a las preguntas de investigación y encontramos que casi que por la inversa la vamos contestando más que por si vamos a preguntar por el ausentismo, ¿no? Entonces, esa pregunta, bueno, ¿por qué están aunque tengan el tobillo luxado? ¿O por qué están aunque no estén en las condiciones de higiene que les dijeron? Me parece que es una buenísima manera de darle una vuelta a esa categoría tan del sistema educativo que es el ausentismo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí a veces encontramos hallazgos que nos sorprenden, ¿no? Cuando vamos por el lado contrario a donde se supone que tendríamos que ir. Y después, también, digamos, en el recorrido, ya pensando México y Buenos Aires, y las cuestiones que dijiste de México, quizás algunas puntas para ver cómo problematizamos este tema de
trabajo, racismo, la idea de desventaja, ¿no? Que también acá muchas investigaciones, bueno, dan vueltas sobre eso en contextos donde qué significa el trabajo para los colectivos con los que trabajamos, qué significa para la escuela y cómo la ve la investigación, ¿no? Entonces creo que ahí hay también alguna cosita para pensar. Bueno, y las particularidades de México en esto de un territorio donde la interculturalidad ha venido siendo una política de Estado, así, con todas las comillas que le querramos poner a eso hace muchos años, y entonces ahí, bueno, que tenemos para ver de eso y que tenemos para tomar y para no repetir también a lo mejor, ¿no? Y por último, alguna cuestión de la metodología y las entrevistas, quería como pensar también con vos. Para ir a lo primero, bueno, igual yo me corto cuando ustedes me digan que se acabó el tiempo de la comentarista, pero por ahora, para ir a la cuestión comparativa, yo creo que al mismo tiempo que reconocer todo el valor, digamos, de las comparaciones, entonces me parece que es importante, vos pusiste mucho el énfasis en semejanzas, que me parece que también, por supuesto que es importante, pero me parece que también hay cuestiones de particularidades, ¿no? Entonces yo pensaba, digamos, por un lado, el componente migratorio e indígena de la población misma, ¿no? Que es tan distinto en Buenos Aires y en México, ¿no? Y además donde ya hay una cuestión con el trabajo tuyo, digamos, que también en las cosas que hemos leído, ¿no? Es una migración rural urbana, pero no es una migración internacional. En este caso, migrantes aymaras, quechuas y guaraníes son migrantes que posiblemente muchos de ellos provengan de provincias de Argentina, pero también muchos de otros países. Entonces, la cuestión nacional ahí se suma a la cuestión étnica de una manera particular y distinta, quizás que un migrante indígena en la Ciudad de México, donde posiblemente no sea también un migrante internacional. Entonces, porque justamente lo que vos decías ahora, las reformas en la ley migratoria en Argentina a lo que atienden particularmente son migrantes internacionales, digamos, esta cuestión de si tienen que pagar o no los hospitales y si tienen derecho o no a estar en las universidades, va a la cuestión nacional, la condición nacional, no a la condición étnica. Entonces ahí se suma, digamos, la posibilidad de restringir un derecho no por una cuestión étnica, sino nacional. Digo, más allá que por étnico también se restrinja en los hechos, pero que sea legal restringir algo que juegue en la condición nacional. Entonces, creo que la particularidad de esa población aymara, quechua o guaraní, o de habla guaraní, esa cuestión hay que atenderla. Y por otro lado, también hay que atender, digamos, yo no tengo muy claro si la población con la que vos trabajás en la Merced es una población que se reconoce indígena. Porque en el caso de esta población en muchos lugares de Buenos Aires es una población, por lo menos en los casos que nosotros hemos trabajado en distintas localidades, que se afirma descendiente de indígena, digamos, pero no indígena. Entonces, ahí hay, no sé, a lo mejor no en el territorio donde vos trabajás, pero me parece que ahí hay una cuestión, y en todo caso hay varios que han trabajado esto de cómo se deviene indígena, por ejemplo, la población aymara, en el contexto migratorio. Pero población que a lo mejor en Bolivia no se reconocía indígena y que en el contexto migratorio se afirma indígena y lo que significa eso, ¿no? Y cómo pensarlo. Creo que esa particularidad hace a la comparación también sea distinta. Y después, digamos, toda la cuestión, digamos, en Buenos Aires, no podemos hablar de la migración en general, ¿no? Porque hay como una polaridad muy grande entre cómo ve la escuela y cómo ve el Estado, cómo ha visto la migración europea y la migración latinoamericana. Cosa que no sé si es replicable en México, ¿no? Porque acá en Buenos Aires llegó a haber el 30% de la población migrante latinoamericana, europea. En ese punto, toda esta idea de que es una migración civilizatoria que vino a aportar al progreso, la europea, y que la latinoamericana te complica la vida, posiblemente se tramite en forma diferente en la historia de México. Entonces, ahí también me parece que, y en eso la escuela ha sido baluarte, digamos, para sostener ese discurso. Yo lo he estudiado así, digamos, y he visto en la investigación libros de texto de no hace tantos años con esa concepción, ¿no? Digamos, los europeos trajeron el progreso, aportaron. Más allá de que a muchos europeos les fue muy mal, ¿no? No quiere decir que a todos les fue bárbaro y hubo muchísimas cuestiones que también los expulsaron, pero la escuela sostuvo ese discurso civilizatorio asociado a la población europea. Entonces no es la migración, sino qué migración está en debate su derecho a permanecer. Cosa que no sé si en México es replicable en los mismos términos. Y también pensaba, digamos, cómo pensar la cuestión migrante con Estados Unidos ahí, ¿no? Como que también tenemos ahí una cuestión distinta, ¿no? Porque el tema migrante es esta idea de México como país de tránsito hacia otra migración, que no es el caso de Buenos Aires necesariamente de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, y en estos días que corren ni hablar, ¿no? Cómo pensar eso
tan fuerte, ¿no? Un país al que vuelve población expulsada por temas migratorios, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que pensar. Y de la misma forma la cuestión del mestizaje. Digamos, yo creo que todo esto, lo que vos decías, incluso en Vasconcelos, de el mestizaje como algo que tiene legitimidad, Claro. más allá de, digamos, acá el mestizaje no ha sido algo propiciado como una política de Estado. Por lo menos, digamos, las lecturas de muchos historiadores, investigadores, es que en realidad hubo una política contra el mestizaje, la idea es que no había que mezclar. Entonces ahí me parece que también hay que tener en cuenta un poco esa particularidad. Digo, sin dejar de intentar la comparación, pero saber que hay procesos similares y procesos distintos que ponen a los docentes como herederos de esa historia en un lugar también diferente. Después, digamos, para pasar al otro punto, la cuestión del trabajo, yo les decía antes, ¿no? Yo soy mal trabajo infantil, para nada no es mi tema, digamos, más allá de que es un tema que cruza, aunque uno no lo quiera abordar, te termina apareciendo siempre, pero sí creo me llamó la atención, digamos, esta cuestión de poner al trabajo en el mismo lugar del racismo, como va de la mano, ¿no? Como una causal de la desventaja escolar. Ahí yo creo que me genera como cierta inquietud, digo, preguntas sobre, en principio, yo creo que con el racismo hay una posición, la población con la que trabajamos, digo, la población indígena, la población migrante, difícilmente reivindique una mirada del racismo o una posición que se acerque al racismo, por lo menos explícitamente. En cambio, el tema del trabajo me parece que sí hay uno advierte discursos controversiales en torno al trabajo, y esta idea, bueno, como la escuela como disputando los tiempos con las necesidades familiares, por supuesto el contexto de pobreza es una cuestión que no podemos dejar de aludir todo el tiempo para no ser una mirada culturalista del trabajo, estoy totalmente de acuerdo. Pero digo que de todas formas hay una idea sobre el trabajo, por lo menos de la población andina en Buenos Aires, con la que uno está, el tema de la valorización del trabajo como formador, ¿no? Esta cuestión de incluso la reivindicación de cómo el trabajo aparece el trabajo juvenil aparece en la legislación boliviana, cómo se ha discutido en torno a esto. En Bolivia, digamos, en muchos casos aparece esta idea de, bueno, imágenes de niñez que contrastan con las perspectivas oficiales sobre lo que forma un niño. Entonces ahí yo creo que es la difícil, digamos, trayectoria, siempre en un límite muy, muy difícil de transitar, ¿no? No es que uno esté legitimando situaciones de trabajo infantil, mucho menos de explotación, ¿no? Pero, digamos, es reconocer que hay situaciones donde si la escuela disputa eso, la alternativa es que los chicos no estén escolarizados, y, digamos, cierta imagen de niñez que a veces no se condice con las condiciones reales de la población, que no van a dejar de ser esas porque uno diga que no tienen que ser esas ni las denuncie, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay algo, yo creo que en ese punto, asociar el trabajo como con la desventaja o con ponerlo en el mismo lugar que el racismo, en todo esto me parece que tiene como cierto riesgo, ¿no? Como, digo, me pregunto, ¿no? Como complicado. Y después, digamos, no, es alguna pregunta, después me gustaría como ilustrar un poquito más esta cuestión, porque vos dijiste que te sostenías en entrevistas, pero en realidad muchos datos interesantes lo pasaste a partir de observaciones. Entonces, tu observación del comedor, y lo que se disfruta en el comedor, y cómo ahí hiciste también un contrapunto, porque yo creo que las entrevistas tienen tantos límites en los espacios escolares sobre todo, ¿no? Y sobre todo con el personal directivo, por ejemplo, a mí me parece que ahí hay un discurso tan armado sobre lo que se puede decir, no se puede decir, lo que suponen que esperamos escuchar, lo que no debería ser público, que en muchos casos, mucho más con las observaciones, surgen informaciones que cruzados con las entrevistas dan un montón de información relevante, ¿no? Sobre estos temas, que además son temas donde el discurso políticamente correcto está tan consolidado que bueno, a veces es difícil encontrar los puntos de ruptura ahí. Pero bueno, nada, en todo esto en una trayectoria que me resulta como muy, muy importante y muy sugerente, todas las líneas que proponés, que sostenés, ha sido como muy claro, y esta historización
la historia, ubicación en la historia larga de México, me parece que es como muy reveladora. Por eso yo creo que lo mismo tenemos que pensar cuando hablamos desde Argentina, ¿no? Como en esa historia, ¿cómo fue la historia argentina para llegar a las cosas que vos observás? Y ahí hay también quizás muchos trabajos, por los temas que has mencionado, ¿no? Muchos trabajos sobre, por ejemplo, el Cementerio de Flores, yo me acuerdo del trabajo de Brenda Canelo acá, pero también de Pablo Mardones, digamos, de otros colegas, y de los talleres, por ejemplo, todo el trabajo de Verónica Gago, me parece que tienen, como son colegas que están trabajando en esas cuestiones como paralelas a la escuela, y pensándolas, en particular con población andina, ¿no? Como qué hacer con esos espacios, otros espacios donde se disputa la ciudad, digamos, y qué es representable en la ciudad y qué es legítimo mostrar en la ciudad y qué no. Así que bueno, yo dejo acá, si no... ¿Cómo? Bueno. Salió un papelito. Bueno, aún cuando dijimos que vamos a abrir, yo digo, entremos en diálogo, porque, bueno, gracias Gaby, muchísimas cuestiones, entonces Daniel, si querés vas tejiendo esa conversación de los dichos de Gabriele y luego vamos sumando también nuestras participaciones y... Vale. No, hombre, pues la verdad es que me siento súper honrado de haber escuchado tus observaciones, Gaby, son espléndidas. Agradezco la generosidad, ¿no? Porque sí me has mostrado aspectos que ni siquiera quizá me había imaginado, ¿no? Por ejemplo, el tema comparativo entre los dos modelos migratorios me parece sumamente sugerente. Sí hay algunas cuestiones similares, ¿no? Estamos hablando de que efectivamente la migración en el caso de la Ciudad de México no es una migración internacional, sin duda. Sin embargo, sí hay aspectos que asocian la presencia de niños migrantes en el aula como detonantes del rezago educativo. Y ahí hay una representación ideológica del otro, digamos, como un actor nocivo para la idea de progreso y de desarrollo, ¿no? Eso me parece sumamente interesante. En general, no he terminado, quizá no me he atrevido a concretar un estudio comparativo. Y me parece que esta experiencia me empieza como a animar a hacerlo, ¿no? No conozco el trabajo de Brenda Canelo y de los otros colegas que mencionaste, me parecen sumamente interesantes, pero debo decir que yo me llevé una sorpresa impresionante en torno al tema de cómo, incluso en medio de un gobierno como el de Macri, no estoy seguro, por ejemplo, de que el cambio en la nomenclatura de la glorieta de los virreyes haya ocurrido en el gobierno de Macri. Parece que puede haber sido en otro contexto, ¿no? Tendría que documentar esa parte. Pero me llama mucho la atención porque la Plaza de los Virreyes forma parte de un proceso de urbanización de Buenos Aires en un contexto de dictadura. Y digamos el nombre de la Plaza de los Virreyes pues hace alusión precisamente a ese proceso mitológico casi dentro del proyecto fundacional de la idea de progreso asociado a migración, ¿no? Y por eso me resulta particularmente trascendente saber que se haya logrado cambiar la nomenclatura y se llame Plaza Tupac Amaru. Es una aportación interesantísima que creo que habría que seguirse discutiendo. Creo que hay que abrir el diálogo, al menos así lo pienso, con los trabajos de Brenda Canelo y de otros colegas, pues, ¿no? No quiero hacer una defensa ilegítima de mi trabajo. No tenía la intención de hacer el comparativo, en este momento les he planteado que tengo este otro texto y me gustaría compartirlo y creo que fue buena idea, ¿no? Porque la verdad es que escuchar sus planteamientos me parecieron maravillosos. Hay un tema en el caso de México que sí creo que es muy importante, son los cambios legislativos.
Y eso sí han ocurrido de manera importante. Sin embargo, es obvio que no son suficientes si ya vemos como un reto civilizatorio, pensando en un proyecto tan amplio de diversidad etnolingüística en México. O sea, encontrar un salón con 20 idiomas es realmente un reto hasta psicopedagógico complejo. No lo tenemos fácil. Sin embargo, yo no quisiera pensar que tendríamos que caer en una praxis de conformidad con el simple reconocimiento de que no se discrimine a las poblaciones etnolingüísticas diferentes a través de sus usos, digamos, locales o situados de un español que está mal hablada, ¿no? Pero quizá valdría la pena pensar en el potencial de empezar a abrir brecha en esa dirección, porque lo que estamos encontrando es que muy buena parte de los conflictos, incluso de violencia física, empiezan por ahí, porque los chicos no pronuncian, fíjate lo que estoy diciendo, no pronuncian correctamente el español. ¿Cómo se pronuncia correctamente el español? O sea, es verdaderamente pues como un episodio kafkiano. Que le echen gasolina o alcohol a un niño porque no está pronunciando correctamente el español, eso da cuenta también de un reto que podría empezarse a resolver y a discutir. Más allá de la complejidad de la diversidad lingüística. Pero bueno, no sé, yo quisiera abrirlo, Sí, ¿no? sí, ahí. A una discusión más amplia. Yo iba a hacer un comentario también con esto de... También me he quedado rebotando la idea de mestizaje, porque pensabas tan diferente para pensar Claro. cómo el mestizaje se piensa en México, cómo se ha pensado acá. Y también hay como partes que son, también que te podemos poner en contacto con gente que trabajó estas visiones acá en barrio, en la zona sur de Ciudad de Buenos Aires, la misma zona más o menos. Bueno, la zona sur, como dicen englobamiento de zona sur de Ciudad de Buenos Aires, que trabajó con chicos migrantes que eran derivados a una tesista, María Eugenia Yamateo, que trabajó con chicos migrantes que eran derivados al hospital público, ella es psicóloga, como chicos que tenían retrasos en el lenguaje. Y en realidad tenía que ver con práctica. Entonces, ella empezó, lo que se dio cuenta, ella como psicóloga en la consulta en el hospital público de la zona, es, bueno, estos chicos son migrantes bolivianos aymara, o casualidad, como hay algo ahí. Entonces, por eso que después hizo la maestría en antropología y lo trabajó en una perspectiva de antropología lingüística, de pensar el tiempo, los distintos tiempos para hablar y cómo eso podía ser visibilizado. Así que me parece que eso también es un punto re interesante. Para mí, todo lo que presentaste también de las lenguas me parece muy interesante para... me da ganas de seguir leyendo en esa línea de discriminación no lingüística, todo, el racismo lingüístico, para poder pensarlo, cómo juega, ¿no? Porque también me llamaba, porque esto lo presentaste en relación con el caso de México, entonces me resonaba más porque eran cosas que decías que sonaban muy de cosas que vemos acá, en las escuelas de acá, o el tratamiento hacia las lenguas, que siempre me da la sensación, o será como tenemos idealizado a México, como que México está un paso más adelante en esas discusiones, como que tienen más naturalizada la presencia de población indígena, me parece, la diversidad lingüística, por momentos algo que me parece que acá en Argentina siempre sigue siendo más negado, ¿no? Y esta discusión también, que lo que presentaste, que nada, estas preguntas que siempre tenemos abiertas de pensar qué es lo que está jugando ahí, la pobreza o la etnicidad, ¿viste? Como, no sé, vos ahí te posicionaste, lo tiraste más para la etnicidad. Yo me quedo siempre con la pregunta, no logro, ¿no? Bueno, Sí, obvio. Obvio, Sí, ese es un diálogo. el año pasado hicimos un trabajo más estadístico con eso, ¿no? Y cruzando datos de las pruebas a aprender, que son súper poco confiables, digamos. No es que las pruebas, conocés, ¿no? las pruebas son las pruebas que miden los aprendizajes que administra el Ministerio de Educación. Sexto grado. Cruzando, sexto y finalización de secundaria también. También lo sabía. Digamos, y en los dos casos, cruzando la cuestión del rendimiento en lengua matemática y la repetición por condición migratoria y condición socioeconómica. Y si vos haces ese cruce, que lo hicimos con un observatorio de trabajo estadístico de la UNIPE, digamos, no que lo hicimos nosotros, que no entendemos, nosotros pedimos la pregunta. Si controlás
digamos, la cuestión migratoria y nivel socioeconómico lo que te da es que, digamos, para variar, la cuestión que se asocia claramente es el nivel socioeconómico. O sea, un niño de sectores, un niño pobre, migrante y un niño pobre, no migrante, tienen prácticamente la misma posibilidad de ser repetidores o rendir mal en lengua y matemática. Y lo mismo con un niño rico migrante y un niño rico no migrante, digamos. Como, digo que es una aproximación, por supuesto que uno a eso le tiene que después hacer un montón de preguntas, pero es muy revelador porque en la escuela aparece la condición migratoria como la causa. Entonces, ahí, digamos, sí. Yo con eso también me acuerdo con también una investigación que había habido hace un tiempo que cruzaba la escuela pública con privada y sector socioeconómico. Sí. Y todo esto de como si la escuela privada fuera la panacea y la escuela pública, el caer en la escuela pública, como hoy dijo nuestro expresidente, y cuando estaba cruzado con la variable socioeconómica y en realidad era porque escuelas públicas donde existen sectores socioeconómicos medios altos, no tampoco la clase muy alta, pero bueno, medios altos, que muchas escuelas privadas existen poblaciones, hablábamos antes con la también existen sectores populares, y el rendimiento era mejor en escuelas públicas según por el sector socioeconómico con población del sector socioeconómico más alto. No sé, por eso para mí es como, no es como súper dilemático. Sí, no. Sí. No sé si hay alguna de las. Ay, y bueno. Y ahí damos vuelta. Sí. Bueno. ¿Se puede? Sí, hasta que no se nos conecte. Quizás acércate a presentarte. Sí. Bueno, primero que nada agradecerte mucho, Daniel, por la exposición, súper interesante. Gracias. Yo me llamo Belén Ibarrola, soy investigadora becaria de acá de la facultad. Estoy dentro del equipo de investigación de Karen, igual que muchas compañeras acá que te estamos escuchando. Y bueno, también trabajando cuestiones ligadas a las experiencias formativas, hasta la fase de identificación como Gabriela. Bueno, me quedan varias cuestiones como resonando de lo que dijiste. Una es en la línea de lo que mencionaba Gabriela, esto de laburar con entrevistas y también con la observación participante, y me pareció re interesante esto que vos tomaste el examen y todas las cuestiones que surgieron a partir de un examen en relación a el componente lingüístico, ¿no? Las relaciones entre los estudiantes y todo lo que pudiste visibilizar ahí, como si querés desarrollarlo en algún momento, porque me pareció como muy rico tomar esa instancia de observación y por qué la elegiste o cómo fue que surgió. Después también en la línea de lo que decía Gabriela sobre cómo las concepciones en torno a lo que es trabajo, ¿no? Preguntarte, ¿de qué trabajan? O sea, ¿de qué trabajan los niños que asisten a las escuelas de la Merced? ¿Y por qué se categoriza como explotación? ¿No? ¿Qué detectaste vos ahí con quién queriste charlar? Y la última, son muchas preguntas, el tema de la interculturalidad, ¿no? La educación intercultural bilingüe allá en México. Y puedes como contarnos un poco de los docentes, la cuestión de la formación docente. O sea, vos mencionaste muchos problemas en torno a planteos eugenésicos en relación a un sector de los docentes. Pero bueno, quizás es complejo en las escuelas, no sé cómo se aborda el tema de lo lingüístico, si hay como, se organiza algo en relación a ese tema, o solo español, cómo, porque bueno, no sé, acá la idea es muy compleja y según las provincias también tenemos manejos muy distintos en relación a las lenguas, a quienes dan los contenidos, ¿no? Ahora sí, cortito, pero sin quebrar este movimiento. Si no, no importa si no es algo, se escucha. Estamos con cuidado con la computadora de no moverla mucho. No, me sumo a Belén, pero entonces acá ya abrimos y después abrimos otra ronda más. Bueno, muchas gracias, Daniel. Destaco, como dice Gabriela, y fueron diciendo las compañeras, este carácter que finalmente resultó como experiencia aquí, comparativo, y digo, bueno, la importancia de la comparación en la antropología ha sido fundante, pensar justamente hasta incluso la diversidad, cómo se piensan las experiencias sociales en clave transcultural, y la comparación vino a ser a través del espacio. Y entonces agrego esto, pero a esta primera ronda, y lo procesual, pensaba, porque entonces, así como la antropología ayuda a esta comparación entre geografías, territorios, lo procesual
por momentos, a ver si acerté y te escuché con una tendencia a pensar un poco incluso esta escuela Sildari es más emancipatoria por los profes que hay, o bueno, claro, de nuestro lado quizás algo más posicionado por una tradición que está sucediendo. Y esta escuela reflejada en México, que es la que has observado, entonces me sumo a la pregunta de Belén de quiénes son esos maestros, maestras, ¿por qué estas prácticas ligadas, esta sí, persistencia racializada, la impronta y las huellas que aún tenemos del higienismo, ¿no? Y parte de colegas que todavía hacen uso de esto. Pero este quebrantamiento, o sea, ¿qué de cuestiones cuestionadas en esta escuela también en México? Y entonces ahí siento que en esta reconstrucción quedó algo como una fotografía más fija, ¿no? De un reserva así racista, racializado, bueno, muy fuerte, y en todo caso hay que poderlo explicar, o quizás algunas pistas de este carácter historicista, bueno, más de índole procesual se agrega. Pero bueno, vamos por esta ronda y luego sumamos más intervenciones en este diálogo. Este tema de quiénes son los profes, los relatos que escuché es que había, digamos, profesores que llegaban a Sildarias porque no tenían otra opción y por calificaciones en su rendimiento académico, literalmente eran castigados en Sildarias. Y eso me escandalizaba porque era evidente, profesores que estaban indignados, molestos. Había profesores que llegaban y estacionaban su auto, ustedes dicen 0 kilómetros, enfrente de la escuela, un auto que yo decía, wow, en Sildarias, ¿no? Y estaban molestos todo el día, ¿no? Capaz que aceptaban darme una entrevista porque el director me había presentado a la comunidad y era así como a regañadientes de estas entrevistas, ya sabes, ¿no? Que estás abriendo un diálogo y te responden con monosílabos, sí, no, entonces dices, no, creo que esto no va. Pero estaban enojados con estar ahí como profes, pero no eran la mayoría. O sea, yo me encontraba, digamos, con profesores que habían elegido estar ahí y que venían de una tradición de estar en escuelas villeras. Por allá hay uno que me hablaba de su propia historia como habitante del Fuerte Apache, que había prácticamente terminado la carrera de ingeniería química y estaba dando enseñanza de las ciencias en Sildarias, con una visión bellísima, muy lúdica, un hombre maravilloso, muy joven además. Bueno, como él hubo muchísimas, que estaban en disposición de compartir y de promover cosas muy interesantes. Algo que me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, y eso fue una materia que ahí comparando con México, yo veía como muy desprolija nuestra escuela pública. Había biodanza en Sildarias, con un énfasis, por ejemplo, en una relación entre el cuerpo y incluso la reflexión, etcétera, que no, se convirtió en un espacio de contención muy importante para chicos, no solamente para personas que habían sufrido en cuerpo propio la agresión o la violencia, sino que incluso habían presenciado la violencia a otras personas. Eso me decía, por ejemplo, la profesora de biodanza, ¿no? Es muy interesante ver cómo podemos ayudar a chicos que han sido agredidos simbólicamente por el simple hecho de ver algún episodio terrible. Entonces, esa parte a mí me parecía verdaderamente encantador y bellísimo. Me une un poco con el tema del método, ¿no? A lo mejor voy a sonar muy fanático, pero quisiera romper un poco con la idea de observación participante. Hablo más de una observación directa. Efectivamente, a lo mejor lo habrán visto con Yedania, con Juan Carlos, pero sí soy como de manual así sistemático en el tema del diario de campo. O sea, me parece fundamental estar haciendo observaciones directas, haciendo anotaciones en campo, y eso después te ayuda a ir estructurando un manuscrito, ¿no? Porque va a haber cosas que se te olvidaron, que no están grabadas en entrevista, etcétera. Y cuando abres tu diario de campo empiezas a ver temáticas que dices, wow, qué cosa. Y ya no la tenías.
en el radar. Entonces, sí, esas observaciones directas estuvieron acompañadas de una fuerte dinámica de diario de campo. Y yo creo que sí, en la enseñanza del oficio etnográfico, me parece que es fundamental el uso del diario de campo, ¿no? Entonces, sí, estuvo ahí constituido por eso. Algunas entrevistas, muy pocas, al menos en el caso de Buenos Aires, prácticamente todas las personas a las que les pedí una entrevista aceptaron libre y voluntariamente formar parte del estudio. En la Ciudad de México, ¿no? Había profesores que me decían, no, si quieres platicamos, pero no quiero que me grabes y no me interesa salir en ninguna cuestión. Eso me remite de manera tangencial y de manera muy indirecta a la idea del consentimiento informado y la importancia de que haya, digamos, una ética en el proceso de la investigación. O sea, tenemos que entender que el anonimato y la confidencialidad es un derecho de las personas con las que tú vas a trabajar, no un derecho tuyo como investigador. Entonces, pues hay que pedirles permiso para platicar con ellos, ¿no? Así sea un conserje o sea un inspector de zona. Entonces, acá en Sildañez, en todos los casos, yo grababa el consentimiento informado, ¿no? Y creo que esa es una parte muy importante también, dejar bien grabado como parte de la entrevista al principio. Trabajo. Sí, vinieron dos preguntas que me parecieron muy importantes. Bueno, ya medio describí el escenario de los profesores, que había diferencias muy importantes. En el caso de México sí había episodios muy complicados. Cuando digo que hay una escuela desprolija, tiene que ver con que no había un equipo multidisciplinario o no hay un equipo multidisciplinario en las escuelas públicas. Sí lo hay, pero no funciona. Una trabajadora social que no tiene el menor interés por acompañar a los niños, por ejemplo, que están violentados, que experimentan algún tipo de trauma. No vi ese acompañamiento. Acá me tocó presenciar un protocolo, por ejemplo, en el que el director se sale de la escuela con la trabajadora social y con otra persona, porque el chico no había llegado a la escuela, ¿no? A la primaria. No sé cómo detecta que él había salido de su casa, se había quedado dormido en la ruta y luego se perdió. Y entonces llegó muy lejos. El director averiguó la ruta en la que venía y fue a la terminal a donde llega el camión. Ahí estaba el niño. El niño estaba desconsolado, estaba perdido, estaba llorando y lo trajeron. El director, la trabajadora social y una persona. Yo no sé si eso es representativo de la escuela pública en Argentina, pero las escuelas que yo he observado en la Ciudad de México no tienen, digamos, esa dimensión humana, me parece tan importante. Seguramente puede haber algunas escuelas que sí lo cumplan. Pero este caso me pareció particularmente interesante porque hay una intervención directa. Por eso hablo tanto de contención. Es de la escuela en un papel de contención, ¿no? Comparativamente no lo encuentro tan fuerte o tan claramente dibujado en escuelas públicas de la Ciudad de México. Había otra pregunta que me pareció muy interesante. ¿Me recuerdas? ¿El trabajo? ¿De qué trabajan? Claro, el tema del La trabajo, tercera. sino ese es un tema así, me parece muy oportuno. Porque, bueno, en algún punto tuve discrepancias fuertes con una queridísima colega, con Ruth Paradise, porque cuando me incorporo al DIE, empiezo yo a observar escuelas en la Merced en donde las jornadas de trabajo son intensas. Estoy hablando de trabajo real, no una colaboración táctica como sugiere el trabajo de Ruth Paradise, que es muy interesante el concepto de colaboración tácita, porque es un proceso que empieza en la milpa, en el cultivo del maíz. Es decir,
no tienes que pedirle a los chicos que se involucren en el cultivo agrícola. Se van haciendo acreedores, además, dentro de ese proceso, de la adquisición de saberes fundamentales para continuar con el trabajo agrícola. Y me parece bellísimo, en esa parte, para mí, es indudablemente trascendente, ¿no? Pero cuando esos mismos chicos llegan a la Ciudad de México y ya no hay trabajo agrícola, empiezan a incorporarse en actividades de economía informal, desde la misma lógica, ese conocimiento tácito. Si la familia tiene, por ejemplo, un puestecito de verduras, de venta de verduras, pues empiezan a hacerse partícipes de la responsabilidad de la reproducción doméstica del grupo. Y eso ya no es una colaboración tácita solamente. Ya hay condiciones muy complejas, incluso de explotación al interior de un mismo grupo doméstico. Por ejemplo, se trata de familias que a las 3 de la mañana se ponían ya de pie, los niños se ponían el uniforme desde las 3 de la mañana, iban a la central de abasto con una visión también muy interesante, a lo mejor rompiendo con la ideología de la sociedad de consumo, es decir, llegaban a los depósitos de basura y recolectaban específicamente algún tipo de, ¿no? Te estoy hablando de papa, específicamente papa, sobre todo papa y zanahoria, ¿no? Entonces, la central de abastos es un lugar impresionante. En la Ciudad de México es un monstruo la central de abastos y los vertederos de basura son enormes. Entonces, llegan estas familias, se meten a los vertederos de basura y cargan bultos de papa que ha sido desechada y de zanahorias y se van a la Merced con estos bultos, entre comillas, de basura. En realidad no es basura. Son papas enormes, así enormes, que si tú cortas con cuchillo las partes que están magulladas, te va a quedar una papa de este tamaño, perfecta y perfectamente reciclable. Entonces llegan a la Merced, en la Merced procesan, generan este corte a cuchillo y terminan a eso de las 8:30, 9 de la mañana con un puesto impecable, precioso, en vía pública, a pie de banqueta, perfectamente ordenado, lo observas y te venden bolsitas de plástico en cuadritos la papa y la zanahoria perfectamente procesada, ¿no? Cuando tú escuchas de dónde vienen, se activa toda una lógica del asco, de lo sucio y lo limpio, quizá desde la mirada de la clase media, y dices, ¿cómo es posible? Pero en realidad observas y te das cuenta de un trabajo tan maravilloso que es introyectado desde la lógica que plantea Paradise, ¿no? Sí, efectivamente hay una colaboración tácita, pero no pude evitar entender que esos niños llegan también a la escuela con uniformes sucios y llegan a dormirse. Porque cuando llegan a la escuela a la 1 de la tarde, ya tuvieron una jornada muy severa de trabajo en donde tuvieron además que estar lidiando con autoridades. Ponen el puesto y va a venir una persona, un locatario del mercado a decirle, no puedes estar aquí, si quieres estar aquí no puedes quedar dinero. Entonces, aprenden a negociar, a resolver esos conflictos que a lo mejor incluso desde la mirada de un adulto son inconcebibles. Pero ¿por qué le tengo que pagar? ¿Quién es? Pues resulta que es el líder de locatarios y está por arriba incluso de la autoridad legalmente establecida del gobierno de la ciudad y que viene a cobrar un derecho de piso. Entonces los niños, niñas empiezan a enfrentar y a resolver esos dilemas que son complejísimos, ¿no? Preparan alimentos para consumo familiar. Ahí sí hay diferencias incluso de género. O sea, las nenas preparan alimentos para sus hermanos, incluso mayores de edad. Y se tienen que hacer cargo de temas que tienen que ver con un mandato de género, como preparar alimentos, ¿no? Estos chicos, cuando llegan a la jornada a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, ya vienen cansadísimos. Vienen con un tema de estrés, porque estuvieron haciéndose cargo de la venta, o sea, del comercio, de sus propias, ¿no? Productos, y a mí me parece que eso implica necesariamente jornadas de trabajo infantil. Que desde mi perspectiva
pues genera desventajas frente a otros chicos que a lo mejor se levantaron a las 8 de la mañana, a las 9, que tuvieron a lo mejor también un desayuno precario, pero más tranquilo, ¿no? Sin esa jornada de estrés de tener que haber ido a la central de abastos y traer todo esto, sacar adelante un proceso de compra-venta, o sea, mercar con lo que consiguieron y que evidentemente se ven condiciones de desigualdad en ese proceso educativo. Entonces creo desde mi punto de vista que sí hay un tema de colaboración tácita, pero también, aunque no excluye, dinámicas propias de una dinámica de explotación en un contexto de mercado, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda. Y había una tercera. Yo creo que era la línea de los docentes. Sí. A la parte del trabajo etnográfico, ¿no? La observación directa, que creo que Que ya lo comentaste sí. también. Si vemos ahí más. Tomo esto último de trabajo infantil, tema complejo, o sea, realmente, claro. y por eso uno se nutre también de colegas que profundizan claramente al respecto. Porque, bueno, porque está también esto controversial, que una mixtura de debate, bueno, normativas, las intervenciones estatales, las transnacionales, entonces están las regulaciones, las normativas, articulándose con las perspectivas también, bueno, teóricas, las perspectivas analíticas, como un símil también en realidad a, bueno, ¿por qué no? La retórica de los derechos del niño y la niña. Entonces, como académicos también está la militancia o no. Bueno, nosotros nos nutrimos, hay, al menos para pensar estas, el tratamiento de la temática, ¿qué puede decir la antropología al respecto, no? Y también estas posturas, bueno, pensar ligadas a las normativas, o abolicionistas, o la erradicación. La Argentina tiene pautada desde el 2008 una política regulatoria que está marcando la prohibición en infantes y la regulación en adolescentes. Pero colegas nuestras, bueno, nos ayudan a pensar. Ana Padáwar ha trabajado esta temática para pensar en la incorporación de niños y niñas al proceso de reproducción y productivo, o sea, en zonas rurales. Laura Frasco Zucker tiene un trabajo muy interesante, antropóloga también, si no recuerdo mal, Laura está trabajando en UNSAM, si no tengo bien puntualizado. Y nos ayuda también en la ingeniería de pensar, bueno, las perspectivas teóricas, en las posturas militantes y teóricas de erradicación y las regulacionistas, y las preguntas que la antropología puede proveer a este tema. Bueno, Belén Nocetti tiene también un trabajo muy interesante que lo demuestra cómo pensar la cuestión procesual. Ella trabajó, por ejemplo, la discriminación por género. Niños y niñas incluidas en el trabajo, ya sea en este trabajo de acompañamiento, ayuda doméstica, la reproducción doméstica, y también pensando en clave transgeneracional. Ella descubre cómo esa discriminación y desigualdad de género, para sus entrevistadas, las madres de las niñas que ella encontraba claramente habían quedado fuera de la escuela. No había sido la segunda generación de niñas. Y cómo quizás, bueno, Andrea Zulk ha trabajado en los inicios de su trabajo como población de niños y niñas mapuche, también toda esta cuestión. Y bueno, continua vigilancia epidemiológica de las no dicotomías, porque algo a que las colegas han arribado es que el niño que trabaja no es que no está fuera de la escuela, está en la escuela, en condiciones sin ningún manto de romanticismo, pensar esas condiciones. Pero algo muy acertado, bueno, que uno se nutre de esta bibliografía que ya de nuestras colegas, es también dónde ponemos en nuestra investigación y en términos de discusión, ¿por qué no social? Y muchas veces cómo se recae en el sujeto o recortado en el sujeto familia, sujeto escuela, y el punto clave que apareció además, etnicidad o desigualdad, donde sabemos que el acompañamiento de niños y niñas en la unidad doméstica tiene que ver por las condiciones de absolutamente desigualdad de esa unidad doméstica. Entonces, el análisis sobre las políticas. Porque es un tema que también nos trae los supuestos. ¿Qué supuestos de infancia? ¿Qué supuestos de cuidado? ¿Qué supuestos hay en relación
Y entonces, en buena medida, una crítica, ahí Belén Nocetti creo que tiene bien sistematizado una crítica de las políticas ligadas a los organismos internacionales, que sigue poniendo el punto, el foco en individuos, el recorte niños incluso, y no en el campo de las políticas en sentido más integrales, que tiene que proveer condiciones favorables a las familias. Bueno, el problema, la encerrona, es la de la desigualdad social. Pero bueno, sí, realmente uno de los temas que nos interpelan muchos desafíos, claramente. Es el plano de los desafíos, más que de poder dar las respuestas en experiencias que no pueden ser homologables. Eso también nos ayudan a pensar estas colegas. ¿Sí? Esa experiencia incluso del trabajo, verla en los procesos de apropiación, y claramente, y ahí Ana Padauer, pensar los procesos formativos que incluyen, sin descuidar las condiciones, claramente, en ocasiones, ¿por qué no? Opresión, subalternidad. Cuando uno piensa el trabajo, es el trabajo dentro del capitalismo, o sea, dentro, ya sea la reproducción doméstica o la reproducción del trabajo en relación a, sí, un capitalista que está, es en el contexto concretamente del modelo capitalista, de acumulación capitalista. Así que, bueno. Sí, quedó menos en la charla finalmente, pero en este intercambio lo hemos introducido, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, algunas inquietudes, Sí. pero un poco desorganizadas. No pasa nada. Quiere ponerse ahí. O a ver, trato de hacerte llegar. Somos un poquito preocupantes. No. Hay que ver si te escucha. No. Bien, por eso. Bueno, me quedo acá y hablo. Dale. No sé. Bueno, me pareció muy interesante, la presentación. Me quedé pensando muchísimas cosas, tengo muchas ganas de leer tu trabajo, pero ahora se me ocurrieron algunas preguntas que puedo sistematizar, porque también como que estoy pensando muchas cosas en simultáneo respecto de lo que comentaste. Una de las cuestiones tiene que ver con la potencia y también los riesgos pienso, ¿no? Del asombro que produce acercarse a un tema que ya venís trabajando hace mucho tiempo, en un contexto tan diferente, y ahí se me ocurría también esto de que se trata de escuelas acá, que si bien tienen, que son, digamos, de una población como intercultural, podríamos decir, no son en sí escuelas interculturales. Entonces pensaba en la complejidad de comparar quizás escuelas con educación intercultural y bilingüe, con las que venís trabajando, con estas escuelas que no aplican la modalidad, aunque sí son interculturales. Por otro lado, también algunas cuestiones que me interesaban tenían que ver con si encontraste algún contrapunto, convergencia respecto de, a ver, tengo acá un poquito anotado. Vos en Buenos Aires estás, como decía antes, analizando escuelas que no son de la modalidad de la modalidad, y en términos de racismo etnolingüístico, ¿qué puntos de encuentro o desencuentro encontraste con las escuelas que estás investigando en México? Eso me interesaba, perdón, me trabé, porque tengo acá anotadas muchas cosas y no lo puedo leer bien, pero también me preguntaba respecto, bueno, pero no sé si por ahí me puedes responder todas las inquietudes que tengo, pero me parece muy interesante que mencionaste como que el narcotráfico tiene una incidencia en ambos contextos y son también contextos muy diferentes. Me gustaría saber en qué sentido pudiste encontrar, ¿no? Similitudes o diferencias en esos textos. Y otra pregunta más, ¿está bien? Estaba pensando como que en Argentina el acceso al nivel primario está casi universalizado, y no sé si es que llegué tarde, pero no sé cuál es el caso de México, y en ese sentido me parecía interesante pensar en las distintas políticas que existen al respecto en nuestros países.
Y sí, bueno, por ahí también está universalizado en México, pero las políticas pueden diferir, no sé. Eso me parece un tema para profundizar. Déjame, Perdón por la desorganización. no te preocupes. Déjame empezar por esta parte final. En términos, digamos, de lineamientos jurídicos, incluso constitucionales, podemos hablar de que la educación básica y hasta la media incluso es obligatoria en México, ¿no? Pero la cobertura, por supuesto, que no coincide para nada con el tema, ¿no? Y esto nos está hablando ya o nos remite a una discusión sobre el derecho a la educación, porque hay poblaciones enteras que no tienen acceso a los procesos educativos formales. Y hay problemas complejos desde el momento que solicitan la inscripción, ¿no? Hay, digamos, una dimensión casi kafkiana que favorece la negación del derecho a la inscripción de poblaciones migrantes. Este caso que documenté de un niño que llega a la Ciudad de México con 2 años de escolaridad en educación básica, o sea, estaría teniendo el derecho a ser inscrito en el 3er grado, y no solamente no fue inscrito en 3er grado, sino además en ese ciclo escolar no se le permitió inscribirse a 1er grado. Se le manda con un grupo de hipoacústicos porque no habla español. Entonces, esas tropelías, por ejemplo, quedan en el plano de lo invisible, ¿no? Y creo que una parte interesante de la dimensión antropológica es que podemos ir documentando ese tipo de problemas con la intención de aportar datos que permitan ajustar las políticas públicas y que nos permitan reconocer los errores que se están cometiendo, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay todavía muchísimo por hacer, al menos en el caso de México, en materia de derecho a la educación. En Madrid identifiqué un barrio, estudiamos en un barrio que se llama Malasaña, ¿no? Una escuela en Malasaña. Observé cómo el tema, por ejemplo, de la obligatoriedad de la educación básica implicaba un escenario complicadísimo, porque si te encuentras a un niño en horario escolar, en vía pública, en la zona de Malasaña, eso deriva en un problema legal para los padres. O sea, llega el policía, lo remite a una comandancia de policía y ahí hay una trabajadora social que va a ir con el nene de la mano a su casa y a hablar con los padres. Tú te das cuenta de que no es letra muerta, que tiene implicaciones legales muy fuertes. Al menos en el caso mexicano, es descarado, ¿no? El tema del trabajo infantil, la presencia de niños en contextos en que tendrían que estar en la escuela y que no pasa nada. Entonces, creo que sí hay un saldo, no solamente, digamos, psicopedagógico, que corresponde a la institución escolar, sino al Estado mismo, en términos de procuración de derechos, legítimamente hablando, de acceso a la educación. Y hay como un saldo complicado. Déjame ver si recupero la... Tengo una pregunta sobre esto, Sí, sí. ¿no? ¿Y hasta qué punto sería, porque por ahí no estás pensando como racismo, pero pienso en la categoría de la descripción de la ciudadanía, que está analizada también acá en el contexto que estoy trabajando, y se analiza un poco como el fundamentalismo cultural junto con el racismo y la restricción de la ciudadanía, son utilizados alternativamente para producir exclusiones de las poblaciones migrantes, principalmente. Como que ahí me parece como que está por ahí interesante ver cuál es el límite entre la manera en que se producen esas exclusiones. A ver si entendí bien. Yo lo que veo en México es que sí persiste un modelo, digamos, hegemónico de educación centrada en la enseñanza de la lectoescritura en español. Y las poblaciones se tienen que adecuar a ese modelo, incluso en planteles con modelos de educación intercultural, bilingüe, ¿no?
Eso también de entrada nos implica una discusión mucho más de fondo sobre cómo se está implementando la política intercultural en México. Había otra pregunta que me parecía también muy importante y central, entre las primeras dos. Una de las cuestiones que te había planteado tenía que ver, era una observación que me pareció muy interesante porque vos analizaste cosas con mucho detalle que quizás siento que se nos hubieran pasado o no le hubiéramos dado la centralidad en pos de quizás una mirada más crítica que tenemos, por ejemplo, hacia el gobierno de Mauricio Macri. Y pienso, me pareció re interesante, por ejemplo, el tiempo que la atención que le dedicaste a la Plaza de los Virreyes y a cómo fue resignificada. Me pareció súper interesante eso y también me quedé pensando después que es como la cara de la potencia, desde asombro, pero también si no puede llegar a ir acompañado de quizás una romantización de lo que está sucediendo en el ámbito educativo en Argentina, pero como observación. Y creo que esa era una de las primeras cuestiones que me produjo escucharte porque dije, interesante todo lo que observa y por ahí contrasta con lo que nosotros consideraríamos de situación. Y también con una mirada renovada, pienso, de este problema. Y después, otra de las cuestiones, perdón, me repito porque no sé cuál es la que estoy sorteo. En todas. Tenía que ver con... a ver. Voy a hacer esto de la Estoy intentando entenderme. Sí. Población intercultural en escuelas sin políticas interculturales y comparar. Sí, como esta comparación respecto de cómo aparece el racismo etnolingüístico en estos dos contextos. Gracias, película de ya que estamos también por ahí el narcotráfico, como Esa me pareció bien interesante. El tema del narco, al menos en México, no estaba, en el momento en que hicimos trabajo de campo, no estaba tan colocado y tan presente, ¿no? Uno de los temas que a mí me escandalizan al llegar acá es que las causales de ausentismo escolar, al menos en Sildañez, de algunos chicos, están relacionados con que o fueron confundidos, le llaman chorros, o se cruzaron en una balacera de ajuste de cuentas entre narcos, ¿no? Y hay una representación simbólica, digo, a mí me pareció bellísima la explicación que dieron sobre la muerte de una niña estudiante de Sildañez. Hubo una inundación acá muy fuerte del arroyo Sildañez, precisamente. Hablé con geógrafos y con urbanistas y me dieron una explicación bien interesante de cómo se cerraron con puertas para que Palermo no se inundaran toda la zona del arroyo Sildañez. Y bueno, los relatos que yo escuché son impresionantes porque hay incluso cierta mística de tipo andino para explicar el desastre, ¿no? Y lo escuché, cuando yo lo escuché me estremeció, me erizó la piel. Me decían sobre la Pachamama, me hablaban, ¿no? Esa niña murió porque fue un sacrificio de una sociedad injusta, profundamente violenta, y la Pachamama, llena de ira, tuvo que limpiar la sangre con un líquido, con el agua, que es un líquido que purifica. Bueno, fueron representaciones de mujeres que escuché tratar de hacer inteligible el discurso de la muerte de esta nena, ¿no? Y justamente años después de la muerte de esta nena, se había cruzado, la mandaron al kiosco a la esquina, salió de su casa, fue al kiosco y en la esquina había una balacera y lamentablemente falleció. Era estudiante, creo que de segundo de primaria. Y bueno, Sildañez tiene un mural en una de las esquinas que se hace alusión al tema de la muerte de esta nena en la inundación, ¿no? Pareciera que la comunidad explica la inundación como un acto de la Pachamama para limpiar la violencia y la criminalidad relacionada con el narco. Es bien interesante, me parece que es una perspectiva
bien, pues bien fuerte, pero también bien atractiva, ¿no? Como estas poblaciones indígenas no solo están reclamando el derecho a la ciudad, sino el derecho a la educación y el derecho a la paz. ¿Cómo se van organizando estas mujeres en el barrio para ir sacando a estos chicos que se encargan de vender droga, confrontándolos directamente, tocándoles a la puerta y sacándolos, tratando de sacarlos del barrio? También son unos relatos maravillosos que me parecen muy, muy trascendentes. De cara a un México que está siendo desgarrado en un tejido importante, tampoco encuentro que en México se esté organizando la población en torno a estos procesos, ¿no? Es muy complicado, es muy complejo. En México hay un tema de narcotráfico y desaparición de personas que tampoco termino de ver acá. Entonces, sí es muy delicado tratar de sacar adelante un comparativo en esos términos. Es sumamente complejo, ¿no? Pero a mí me llamó la atención que en el caso de Sildañez efectivamente hubiera una organización femenina de mujeres guaraníes que estuvieran reivindicando el derecho al barrio sin drogas, más allá de una política pública, identificada claramente como una política de gobierno. Y lo empezaron a lograr, lo empezaron a concretar, y me pareció bellísima esa parte. Esa pregunta me parecía bien importante porque me permitió documentar cosas que no presenté en este texto. No, al contrario. Gracias, Daniel. A ver si hay más preguntas, intercambio. No, ¿Cómo nos nutrimos? Sí, hemos sacado jugo a la presentación. ¿También trabajaste exclusivamente con escuelas primarias o secundarias? Solo por primarios. ¿Crees que? Bueno, para cerrar, no, si querés, para aparezco acá desde la pregunta. Qué papelón. Mañana me voy a arrepentir. Bueno, queremos agradecerte, Daniel, por haber destinado este tiempo para esta conversación, que es un espacio que organizamos de manera conjunta, dos proyectos de investigación, el que dirige Laura Santillán con Laura Sarletti y el que dirigimos con Mariana García Palacios y conmigo. Dentro del programa Antropología y Educación, invitamos a otro proyecto dirigido por Gaby Novaro, como estas actividades que tratamos de hacer tejiendo redes acá en el programa Antropología y Educación en el marco del PAE, con el cual, bueno, ya venimos manteniendo intercambios y esperamos que puedan seguir siendo fructíferos estos intercambios de tesistas y venidas y ideas, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Te vas a decir anteojos? No, acá.